Muy bien, pues ya estoy aquí de regreso. Coméntenme por favor si ven la... Bueno, primero si me están escuchando, no sé si me pudieran confirmar esa parte, por favor. Creo que el que no los escucha soy yo. A ver, déjenme revisar mi configuración. A ver ahí, no sé si pudieran confirmar, a ver si ahora sí. Ah, excelente, sí, ahora sí ya los escucho. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, vamos a iniciar esta sesión hablando, y este es un tema que teníamos pendiente, de la descripción de la actividad integradora. Recuerden que estamos ya al final de este primer bloque del semestre y estamos justo pues pasando por este proceso o esta actividad de la integradora, ¿no? Que tiene por intención conjuntar todos los conocimientos que hemos adquirido en los cuatro módulos que componen, que integran esta UCA, y con base esta información, este conocimiento, vamos a integrar un documento con ciertas características al que llamamos actividad integradora, y justo estaba pendiente la descripción de la actividad integradora. Si nos da tiempo, revisaríamos un tema que no me gustaría dejar fuera de esta UCA, que sería hablar un poco sobre qué es el lenguaje de consulta SQL. Vamos a hablar un poco sobre qué es esto de SQL y ejemplificar su uso ya, digamos, para dar por terminado este curso muy breve, muy superficial, sencillo, digamos, simple, de bases de datos, ¿no? En el que pues básicamente revisamos temas, conceptos básicos, elementales sobre bases de datos, pero que tiene por intención pues generar el interés necesario para que ustedes puedan iniciar y luego, bueno, continuar con la adquisición de conocimientos, de habilidades, de competencias en esta área, que es simplemente una de las más importantes, relevantes y utilizadas además en la industria de la tecnología, ¿no? Que es el uso de bases de datos, no necesariamente bases de datos relacionales. Ese es un aspecto que también quedó ahí, digamos, en el tintero, sobre hablar un poco más de las diversas bases de datos que existen hoy en día, porque pues las relacionales son solamente un tipo. Si bien es cierto, son las más populares, las más utilizadas, las más importantes, en un sentido, en el sentido en que se utilizan en muchos sistemas de información mundiales, internacionales, importantes, grandes, de hecho gigantescos. Se siguen utilizando las bases de datos relacionales, pero también es cierto que en la industria existen, sobre todo a partir de las últimas, diría, pues 2 décadas, bases de datos también funcionales, que están solucionando problemas en la industria de la tecnología, pero que no adoptan el modelo relacional, ¿no? Sino que son más bien bases de datos no SQL. Hay vectoriales, hay, ¿cómo se llama? Orientadas a objetos, etcétera, ¿no? Hay un montón de tipos de bases de datos distintas que adoptan otros modelos diferentes al relacional, pero es verdad que el modelo relacional sigue siendo como el punto de partida para alguien que comienza, digamos, a comprender el uso, el aprovechamiento de estas herramientas, repito, tan importantes para el diseño y desarrollo de soluciones informáticas hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, la actividad integradora tiene una presentación que es congruente con pues,
incidente crítico. Eh, Aquí nos dicen que hemos construido progresivamente competencias para el diseño conceptual, lógico y normalizado de las bases de datos relacionales, justo lo que tiene que ver con los módulos 2, 3 y 4 de nuestra UCA. Por supuesto, a lo largo de los módulos trabajamos con un caso real, ¿no? Que es el diseño de una base de datos para un sistema de expedientes clínicos electrónicos que finalmente, si bien es cierto que no, no tiene esta misma descripción, no es similar o no es igual, digamos, a nuestra descripción del problema, pero el problema existe y se está atendiendo, digamos, como parte de del contexto problemático. ¿Se acuerdan que revisamos esta parte de la Agencia de Transformación Digital? Bueno, pues todo ese contexto es real, existe y de hecho en la Agencia de Transformación pues están generando este tipo de soluciones informáticas y por supuesto algo similar a esta base de datos pues será necesaria para llevar a cabo, para diseñar y desarrollar, implementar, aprovisionar un sistema como el CESEN, ¿no? Que finalmente en algún punto esta nación tendrá que tener algo parecido a esto, ¿no? Y bueno, existen normas, también la norma existe, es real, ¿no? Y como parte de este cierre de curso de la UCA y en su rol todavía de especialista de base de datos, para consolidar sus aprendizajes eh, adquiridos en una propuesta técnica integral, van a generar un documento que tiene como objetivo, como finalidad en este contexto, este incidente crítico, diríamos hipotético, tiene como objetivo este documento una posible licitación o presentación formal ante una institución de salud pública, ¿no? Esto no difiere de la realidad cuando ustedes generan un sistema o proponen un sistema, pues necesariamente tienen que hacer una presentación, sobre todo cuando tiene que pasar por una licitación, ¿no? Y como tal, pues aborda, digamos, este proceso que como profesionistas de esta área, pues tarde o temprano tendrán que enfrentar, ¿no? Presentar una solución, quizás para fines de licitación, ¿no? Pero estamos en el hipotético de que la situación hipotética de que generan una presentación formal de este sistema, de esta base de datos para el sistema CESEN, y es el que vamos a retomar, ¿no? En esta actividad integradora, con el propósito, decíamos, de diseñar una propuesta técnica integral, un documento con esa propuesta que integre tanto el diagrama entidad-relación como el modelo relacional y, por supuesto, una normalización de ese modelo y diagrama entidad-relación de la base de datos del CESEN, con la idea de demostrar sus conocimientos, habilidades adquiridas a lo largo de la UCA. Eh, pero en el contexto siempre, y repito, perdón que sea enfático con esto, pero es que ha habido muchas entregas en las que me proponen un sistema diferente, seguramente porque pues creen que se trata de una propuesta genérica o que ustedes tienen que formular su propia propuesta. Recuerden que estamos siempre en el contexto del sistema, de la base de datos para el CESEN, y esa base de datos tiene una descripción muy puntual, muy específica, con reglas de negocio, que describen entidades, relaciones, atributos, etcétera. Entonces no hay que inventar nada, es siempre en el contexto de la base de datos del CESEN y por lo tanto, pues cualquier omisión de algún atributo, de alguna relación, de alguna entidad, pues repercute directamente, digamos, en términos reales, en el funcionamiento del sistema, primero de la base de datos y luego del sistema del CESEN, y por lo tanto pues no cumple con las expectativas, no soluciona el problema que plantea el usuario, el cliente, de tal manera que pues no puede ser considerado una solución, sino más bien una solución incompleta, ¿no? O una propuesta incompleta de solución, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Para desarrollar la integradora, pues retomar todos los entregables, perdón, desarrollados
o sea, para los módulos 2, 3 y 4 específicamente las tareas auténticas de esos módulos, desarrollar un documento técnico en un formato, pues preferentemente en Word, con una longitud máxima de 10 cuartillas. Cuando decimos máxima, enfatizamos que puede ser menos de 10 cuartillas, y aquí sin contar portada y bibliografía, ¿no? Esto lo digo porque en una edición anterior de este curso, uno de sus compañeros decía, pero ¿de dónde saco 10 cuartillas, no? O sea, cuando dice máximo 10 cuartillas, se refiere a que, y dependiendo de la propuesta de cada quien, pues pueden ser 1, 2, 3, así hasta 10, ¿no? No se refiere a que obligatoriamente tienen que ser 10 cuartillas. Les piden incluir una portada con su nombre completo, fecha de entrega, título de la actividad. Hay que elaborar también una introducción. La introducción les va a servir, es una introducción de máximo una cuartilla. Yo les sugeriría que ni siquiera una cuartilla, sino ahí apenas un párrafo en donde describan de manera general el contexto del sistema del que estamos hablando, del CESEN, y en donde se justifica ahí en unas líneas del párrafo la importancia de contar con una base de datos relacional sólida para un sistema de expedientes clínicos, considerando esta propuesta del contexto problemático de la transformación de la digital en la salud, la normatividad vigente y el impacto social del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué es esta introducción? Bueno, pues porque los pone en contexto, porque les permite eh, eh, este, reflexionar sobre la importancia de una solución como esta, ¿no? Una solución informática para un problema puntual que es un problema social, que es un problema importante, digamos, la salud de las personas, pues es algo importante, pero también en el contexto del correcto funcionamiento de todo un sistema que conocemos como sistema de salud, ¿no? Entonces es importante que ustedes contextualicen y que ese contexto los lleve a analizar y reflexionar sobre la relevancia de este tipo de soluciones y la importancia también, por supuesto, de un profesional como ustedes, que más bien desarrolla, diseña soluciones e implementa soluciones que cambian la vida, que impactan positivamente en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, construye, dice en el punto 5, un diseño conceptual que incluya, ya habíamos dicho, el diagrama entidad-relación. Debe contar con todas las relaciones con sus respectivas cardinalidades, por supuesto atributos, distinguiendo entidades débiles y siempre utilizando la notación de Peter Chen, ¿no? Para que quede claro ahí que no es, eh, si bien es cierto que cualquiera de nosotros podríamos proponer una nueva anotación para un diagrama que represente todas estos elementos, entidades, relaciones, cardinalidades, etcétera. Si no respetara la notación de Peter Chen, pues podría llamarse un diagrama de lo que sea, pero no es un diagrama entidad-relación. Por lo tanto, para que sea diagrama entidad-relación, que es lo que les están solicitando, pues tendría que ser respetar una notación. En este caso adoptamos una de las notaciones estándar, de hecho la más antigua, que es la de Peter Chen. También en el punto 5 les piden incluir una explicación escrita, máximo de una cuartilla, en la que argumenten, como lo han venido haciendo, sus decisiones de diseño. Por ejemplo, por qué seleccionaron determinadas entidades, cómo definieron las relaciones, qué reglas de negocio sustentan su modelo. Bueno, esta pregunta de por qué seleccionamos determinadas entidades, pues tampoco es que tenga mucho sentido, porque la descripción de la base de datos, pues como tal, les indica cuáles son las entidades presentes en el problema, pero quizás ustedes podrían argumentar acerca de por qué definieron la relación entre entidades de la manera en que lo hicieron y por qué y cómo es que ese modelo en particular, tanto diagrama entidad-relación como modelo relacional, cumplen, digamos, con la descripción o sea, digamos que representan de manera correcta, de manera completa, todos los elementos de la base de datos, tal como se describe, ¿no?
Y luego tienen que compartir también su modelo relacional, que no es otra cosa que la transformación del diagrama entidad-relación en un modelo conceptual, eh, que la idea es que presenten un esquema relacional tabular que incluya nombres de las relaciones con sus tablas, atributos por tabla y por supuesto señalando sus claves primarias y foráneas, ¿no? Esto también lo hicieron como parte de su trabajo en el módulo 3. Y por último, en este punto número 6 relacionado con la inclusión o integración del modelo relacional en su reporte escrito, les piden también redactar una explicación, igual de una cuartilla máximo, en la que analices cómo es que el modelo relacional mantiene la integridad referencial. Este es un concepto importante, por lo tanto ustedes tendrán que revisar otra vez sus notas sobre qué es la integridad referencial para justificar cómo es que ese modelo relacional cumple con esta característica, este concepto importante en base de datos, que es cuando comúnmente cuando los entrevistan como personal especializado de base de datos, les preguntan para comenzar qué es la integridad referencial y luego también cómo se asegura la integridad referencial en una determinada base de datos. Por eso que es importante que conozcan el concepto y que logren justificar cómo es que su modelo relacional cumple con el concepto de integridad referencial y también que justifiquen si es que se representa fielmente cada uno de los requisitos descritos en el apéndice A o el apéndice 1, no me acuerdo cómo se llama, con la descripción de la base de datos. Por supuesto, aquí hay que también incluir la normalización del modelo, hay que identificar las formas normales aplicadas. Aquí sí les ponen un mínimo, de mínimo hasta la tercera forma normal, y luego que describan el proceso de cómo aplicaron cada una de estas formas normales, o mejor dicho, yo diría cómo se aseguraron de que cumple con esa determinada forma normal. En la sesión anterior explicamos un poco acerca de cuáles son las reglas que se deben de cumplir para llegar creo que llegamos hasta la segunda forma normal. Ustedes solamente tendrían que asegurarse de cumplir la primera, la segunda y luego describir cuáles son las reglas que se deben de cumplir y cómo se cumplieron para implementar la tercera forma normal, ¿no? Hay que sustentar por qué decidieron normalizar hasta cierto nivel. Ustedes se podrían quedar hasta la tercera FN y decir, pues decidí normalizar hasta esta forma normal por este argumento o con esta justificación. ¿Y por qué no aplicar una forma superior? También eso es importante porque en algunas bases de datos que están actualmente funcionando en la industria, que sustentan sistemas de información, ¿por qué no se aplican formas normales superiores? ¿Cuál sería la justificación o el argumento por el cual no se llevan los modelos conceptuales hasta formas normales superiores como quinta forma normal, por ejemplo, ¿no? Ahí justificar esto, hay que considerar aspectos importantes como sería eficiencia, escalabilidad, aplicabilidad en sistemas reales, ¿no? Esto es un punto muy importante porque en los sistemas reales no se ven, no se encuentran bases de datos normalizadas hasta la quinta forma normal. Ahí tendrían tal vez la pregunta que podrían intentar responder para sustentar esta parte del punto 7 de la actividad integradora. Como pudieron darse cuenta hasta este punto, no se trata de otra cosa más que la integración de todo lo que ya realizaron anteriormente. Si acaso aquí hay algo interesante que sería lo de la integridad referencial, pero el resto son tareas que ya realizaron, como habíamos dicho desde el principio. Si realizan de manera sumativa el diagrama entera relación, el modelo relacional, etcétera, pues ya es solamente la actividad integradora solamente consiste en integrar todo esto en la estructura, o sea, con base en la estructura o tomando como referencia la estructura que están planteando aquí, ¿no? Y por último es redactar sus conclusiones, solamente si acaso media cuartilla, en las que aborden, puede ser más, pero bastaría con media cuartilla en donde reflexionen sobre qué aprendieron durante el proceso de diseño y modelado, en donde analicen de qué manera esta experiencia
consideran que los preparó para resolver problemas reales del ámbito profesional de las TICs, específicamente con bases de datos, y también que hagan una especie como de predicción o proyección sobre aquello que mejorarían si pudieran realizar esta tarea nuevamente desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que pudieran haber hecho mejor, digamos, ¿no? Por supuesto, les piden cumplir con los aspectos metodológicos, como citar las fuentes en formato APA, incluirlas en una sección final de referencias. Les piden guardar su archivo en formato, bueno, aquí se contradice porque era en formato docx, pero bueno, con un tamaño máximo de 1 MB, respetando la nomenclatura. Aquí faltó mencionar algo bien importante, que es esta parte de que los diagramas, o sea, el esquema del modelo relacional, el diagrama entidad-relación o las tablas que compartan como parte de la explicación del proceso de normalización de su base de datos, debe ser legible, ¿no? Deben ser comprensibles. Ya sé que utilizamos una herramienta que es muy básica, que es esta herramienta para diseñar el diagrama entidad-relación, y que además a partir de ese diagrama se puede generar el modelo relacional de manera automatizada, pero es también cierto que ustedes pueden, como vimos en alguna de nuestras sesiones, ordenar, ¿no? Para que sea legible tanto el modelo relacional como el diagrama entidad-relación, es decir, mover los elementos en la pantalla, las entidades, las relaciones, los atributos, etcétera, para que no se empalmen, no se cubran unos elementos con otros, para que se visualicen bien las líneas, etcétera. Todo esto que digamos es una cuestión nada más de organizar, de ordenar el diagrama en pantalla, pues les pido que lo hagan para asegurar legibilidad en su reporte, de los elementos que les están pidiendo aquí en el reporte, que sea legible. Es muy importante para poder evaluar sus respectivas actividades, ¿no? Y por último, bueno, aquí hay algunos recursos de apoyo que están disponibles para llevar a cabo que han sido elegidos, seleccionados por su pertinencia para ser aprovechados en la realización de la actividad integradora. Nos quedaría revisar nada más el apéndice que se refiere a, ¿cómo se llama?, la descripción de la base de datos, y también la escala de evaluación, por tratarse de una actividad que tiene una ponderación alta, ¿no? Sobre todo desde que estamos utilizando UCAS y ya no existe examen final, pues ya el peso de esa evaluación del examen final ahora recae o se suma, digamos, al peso de la actividad integradora. Se trata de una actividad que tiene la mayor ponderación entre todas las actividades propuestas en este curso, la que tiene mayor ponderación o mayor representatividad, importancia en cuanto a la calificación o los puntos que aporta la calificación, es justamente esta, y por lo tanto pues hay que clarificar qué es lo que se califica, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para llegar a una evaluación final de esta actividad. Entonces, antes de pasar a esa parte, no sé si alguien quisiera compartir cualquier inquietud, duda, comentario en este punto sobre la descripción o las indicaciones de la actividad integradora. Bueno, profe. Aprovechando una pregunta, referente a las calificaciones, bueno, yo revisé la plataforma y veo que no nos ha calificado los foros y las tareas auténticas del AM2 y M3. Bueno, no, a ver, según yo, los foros de M2 y M3 ya deben de estar calificados. A ver, confirmen, por favor. Digo, se atravesó nuestro periodo vacacional, pero los foros de M2 y M3 y M1, por supuesto, ya deberían de estar evaluados y calificados. Y sí, es verdad, estoy en el proceso de la evaluación de las tareas auténticas del M3 y M4. Entonces, y eso estoy pues en ese proceso, pero
seguramente antes del día viernes ya estaría calificado todas las tareas auténticas de M2, perdón, de M3 y M4. Entonces, a ver, ahí confirmen porque si no, entonces yo estoy evaluando mal el avance de las evaluaciones. No sé si alguien pueda verificar ahí en plataforma. Yo también voy a verificar. Pero bueno, de todas maneras, recuerden, antes del final del periodo escolar, bueno, de este bloque, más bien no del semestre, sino de este bloque, pues eso es algo, no sé si se los habían comentado, pero un bloque, digamos, no se puede dar por cerrado si hay una sola actividad sin calificar. O sea, y me refiero a toda la licenciatura, pues, o sea, si hay un solo profesor que no ha calificado una de las actividades antes del cierre del periodo escolar, pues simplemente no se puede llevar a cabo el cierre del bloque. Entonces, antes del día, que es el 28, tendrían que es el día en que se cierra la plataforma. Todavía tenemos un par de días para calificar y digamos que se tienen que calificar todas y cada una de las actividades obligatoriamente porque de otra manera no se puede cerrar el bloque a nivel de licenciatura. Entonces, evidentemente en el periodo vacacional aprovecharon muchos de ustedes para enviar una cantidad pues considerable de actividades y esas pues están en proceso de ser calificadas, pero tendrán que ser en su momento todas y cada una evaluadas y retroalimentadas. Bueno, ahí quedó Dice Guadalupe, ya revisé, ya está calificado hasta el módulo 3. Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, algo. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí, Arturo. Bueno, también consideren que si alguno de ustedes, por ejemplo, compartió, digamos, una actividad de por ahí del módulo 1, módulo 2 en el periodo vacacional, pues también esos están en proceso de, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, actividades que se entregaron en el contexto del calendario tal como se propuso inicialmente, pero todas, y como habíamos dicho, no existe una penalización por entregas extemporáneas. En este punto no se ha implementado digamos, ese criterio, pero también es verdad que es evidente que, digamos, en el periodo vacacional no se llevaron a cabo estas evaluaciones y retroalimentaciones, y si alguien compartió alguna actividad que fuera de un módulo anterior, pues también estaría, digamos, en proceso de ser evaluado y retroalimentado, pero esto es un proceso que terminaría en esta misma semana, así es que les pediría, si en esta semana todavía queda alguna actividad pendiente por evaluar de los módulos 4 hacia atrás, hasta el uno, pues les pediría me envíen un mensaje para identificar o revisar nuevamente y cuidar que no falte ninguna de sus actividades por calificar. Les pediría que implementemos digamos, esta indicación para que no falte ninguna, ¿no? Para que tengan a la brevedad su retroalimentación. Muy bien, bueno, vamos a revisar, por supuesto, cualquier duda que les vaya surgiendo ahí, compártanla en el foro o simplemente tomen la voz, no hay ningún problema. Vamos a revisar bueno, aquí también viene la descripción de la actividad, no, perdón, de la base de datos del CESEN. Si alguno de ustedes quiere que revisemos la descripción de la base de datos del CESEN, lo podemos hacer, pero les confirmo, y esto es muy importante, que la descripción no cambió, o sea, sigue siendo la misma que, que la que hemos utilizado desde el módulo 2. Es la misma descripción, se trata de la misma base de datos, no se le agregó nada
no se le quitó nada, es exactamente la misma. Y lo digo porque en ediciones anteriores de esta UCA había una propuesta de una base de datos que era, digamos, consistente a lo largo de los módulos 2, 3 y 4, pero que cambiaba la descripción, se le agregaban características, restricciones, supuestos semánticos, digamos, como parte de la actualización de la descripción de la base de datos y con base en esas modificaciones se les solicitaba también cambios en los modelos relacional, diagrama entidad relación y proceso de normalización, pero en esta edición en esta UCA, pues se preserva las características, son exactamente las mismas que tenía la descripción inicial de la base de datos del CC. Entonces, solamente si alguien desea que se revise, lo revisamos porque ya lo habíamos hecho en otras sesiones, pero si no, pues asumimos que se trata de la misma base de datos, ¿no? Para confirmarlo, digamos. Esta sería la escala de evaluación de la base de datos del CESEN. Se trata de el propósito, como dice aquí, diseñar una propuesta técnica tal y como lo describimos hace unos minutos, y luego está el producto que van a entregar, o sea, digamos, el producto final, el entregable, por decirlo así. Se trata de un documento técnico que integre tanto el diseño conceptual como el modelo relacional y, por supuesto, también el proceso de normalización de la base de datos del CESEN con sus correspondientes justificaciones técnicas, una reflexión crítica y sus citas y referencias, ¿no? Evidenciando aquí, la idea es que su documento sea la evidencia de que consiguieron aplicar todos los conocimientos adquiridos en esta base, en esta UCA base de datos, ¿no? Para resolver un problema real en un contexto profesional. Ese sería el producto final, que siempre me gusta aclarar cuál es el producto que esperamos como producto final. Y luego está los criterios. Esta es la lista de 6 criterios que conforman cada uno de ellos un aspecto importante que se evalúa de su reporte final de su actividad integradora y que por supuesto suma un total de 100 puntos. Esto, el primer aspecto, el primer criterio es que consigan el diseño conceptual, o sea, el modelo entidad-relación. Aquí es importante que si alguien tuvo algún área por ahí que no cubrió en la entrega del módulo, de la actividad del módulo 2, pues con base en la retroalimentación, eh, pues realice los cambios ahora sí en la actividad integradora con digamos, de manera ya correcta y completa. ¿A qué llamamos correcta y completa? Bueno, pues que se representen, como lo dicen los indicadores, adecuadamente las entidades, relaciones, atributos, cardinalidades de esas relaciones y entidades, tanto débiles como fuertes, justificando las decisiones de diseño, ¿no? Eso es el 25% de la calificación, corresponde al diseño del modelo entidad-relación. Luego está la transformación de ese diagrama entidad-relación al modelo relacional, al cual le corresponde el 20% de la calificación. Hay que definir correctamente las tablas, los atributos, las claves primarias y foráneas, y esto debe reflejar de manera fiel la estructura del modelo entidad-relación. Es decir, se trata, recuerden, de una transformación del diagrama entidad-relación a su modelo relacional, por lo tanto, debe haber congruencia. No puede aparecer una nueva entidad en el modelo relacional, tampoco debe desaparecer, ¿no? Una entidad, un atributo, etcétera. Entonces debe haber congruencia. Se trata de una transformación de un diagrama en un modelo. Así es que cuiden esos aspectos. La aplicación de la normalización es un proceso importante que requiere también una ponderación igual que la del modelo relacional de 20 puntos. Y luego la claridad y estructura del informe técnico, sobre todo que respete la estructura que acabamos de describir hace unos minutos, que debe de contener la actividad integradora, ¿no? Que es con esa misma organización que describimos y que además sea clara, que utilice el lenguaje técnico correcto. No vamos a, este, a inventar términos que no existen en bases de datos o adoptar nueva terminología, sino utilizar la que hemos
venido aprovechando desde el módulo uno, ¿no? La reflexión y análisis es también importante, tiene una ponderación del 10% y por supuesto la vinculación dice con el incidente crítico y contexto real, esto es que no se hable de un sistema diferente al de la base de datos del CECEN, sino que sea congruente con esta parte, ¿no? Estamos hablando de un incidente crítico en particular, específico, y yo sé que ustedes pueden encontrar por ahí en internet muchos ejemplos de otro tipo de sistemas, etcétera, pero si bien es cierto que les pueden ayudar para comprender mejor los conceptos de bases de datos, el problema que estamos resolviendo no es otro que el que se especifica desde el contexto problemático, problema prototípico, incidente crítico, entonces debe haber congruencia y debe resolverse ese y no otro problema, ¿no? Entonces, bueno, estos son los criterios. Recuerden, antes de enviar su actividad integradora, les pediría que se aseguren de que cumplen con cada uno de estos criterios para pues maximizar su evaluación total final. No sé si de la evaluación de los criterios de esta escala que acabamos de presentar tengan alguna pregunta, alguna duda que quisieran compartir. Muy bien, bueno, en lo que les van surgiendo esas dudas que son importantes de resolver para llevar a cabo su actividad integradora, les quería presentar, digamos, en estos últimos minutos muy rápidamente el siguiente paso que deberían, digamos, que recomiendo que pudieran completar como parte de su formación en ¿cómo se llama? En el área de base de datos. Era en un curso, digamos, un curso un poco más extenso, con un poco más de tiempo, tendríamos que comenzar a hablar sobre la implementación física ya de la base de datos. Aquí en particular en esta página que se llama SQL-practice.com, que es una, les pongo por acá la- el enlace a la página. Se ejemplifica una base de datos que es muy similar a la que hemos venido trabajando, que es, déjenme ver dónde está, es una base de datos eh, igual de un hospital, ¿no? Sí, de un sistema, se trata de un sistema de expedientes clínicos, ¿no? Que sería, más o menos sería parecido. Aquí hay una descripción de la base de datos. Déjenme ver si puedo ver el esquema. Aquí está. Miren, este sería como el esquema de, de la base de datos que en este caso se está diseñando. Vean que se trata del modelo relacional de una base de datos distinta a la que nosotros estamos estudiando, pero nos sirve, digamos, como ejemplo. Hasta aquí, hasta este punto, ustedes llegaron como parte de el estudio de los temas de este curso. Ustedes pudieron eh, pues crear este modelo relacional, que no es otra cosa que la descripción de las tablas que van a conformar a la base de datos. En este caso, se trata solamente de cuatro tablas. En nuestro caso, se trataban de 7 entidades, pero como había tablas intermedias, digo, tablas complementarias o este, tablas que deshacían la relación muchos a muchos, creo que era una o dos, ¿no? De hecho, son dos, pero bueno, dependiendo de su propuesta de diseño, puede ser una o dos. Entonces estaríamos hablando de 8 o hasta 9 tablas, ¿no? En el caso de la base de datos del CECEN, pero en este caso son solamente 4 tablas, ¿no? Es un modelo muy simple, muy sencillo en el que tenemos pacientes, doctores,
admisiones y nombres de provincias, ¿no? Aquí dice, digamos, de ubicaciones geográficas, ¿no? Que pueden, si analizan, ustedes que ya conocen lo que es un modelo relacional, se pueden dar cuenta de las características de cada una de estas tablas. Por ejemplo, la tabla de pacientes tiene una llave primaria que es la de bueno, el ID de pacientes o Patient ID, que se trata de un valor entero, pero también tiene atributos, ¿no? Que son los atributos que podemos ver en la tabla, en la entidad pacientes, pues está el nombre, el apellido, el género, la fecha de nacimiento, la ciudad, la provincia, las alergias, dice estatura y peso, ¿no? En cambio, en la tabla de doctores o la entidad doctores, pues también hay una FK, una llave, perdón, una primary key, una PK, una llave primaria. Hay un nombre del doctor y apellido y su especialidad, ¿no? Y en la tabla de admisiones, o ingresos, si lo quieren ver así, pues está también una llave primaria que es Patient ID. Ya se habrán dado cuenta de que esta misma llave primaria pertenece tanto a la tabla de pacientes o a la entidad pacientes como a la tabla de admisiones o ingresos, ¿no? Está datos de admisión, perdón, fecha de ingreso, fecha de alta, diagnóstico y también el doctor, el Attending Doctor ID, que sería como el valor o el identificador del doctor que atendió a dicho paciente. Y por otra parte tenemos pues una entidad de nombres de provincia, que es una tabla también adicional, que nos va a permitir llevar el catálogo de las provincias de donde pueden provenir cada uno de los pacientes ingresados, ¿no? O atendidos. Vean también que existen relaciones de básicamente de uno a muchos, porque si se fijan, este modelo ya está en su segunda forma normal, por lo tanto ya se resolvieron estas tablas, estas relaciones de muchos a muchos, como lo vimos en la clase, en la grabación anterior, y aquí por eso vemos la tabla de nombres de provincia que deshace esa relación de muchos a muchos que existía y genera una tabla intermedia, ¿no? O complementaria, mejor dicho. Entonces, este sería el modelo que vamos a utilizar como ejemplo en estos últimos minutos. La idea es que se den cuenta de que existe una base de datos, o sea, se creó esa estructura de la tabla y se llenaron con datos, datos, digamos, de pacientes, si se fijan aquí, que están todas las tablas. Y por supuesto, cada una de esas tablas ya contiene datos, ¿no? Que es, como les digo, el siguiente paso que ustedes tendrían que llevar a cabo como parte del diseño, más bien la implementación de una base de datos, que sería la base de datos que diseñaron previamente, ¿no? Y aquí vemos la utilización, y eso es, digamos, el punto al que quería llegar, la utilización de un lenguaje que conocemos como SQL, que es un lenguaje de consulta, que es el lenguaje, digamos, que utilizamos para llevar a cabo consultas en una base de datos. Es un lenguaje estándar que utilizamos ¿cómo se llama? Para recuperar información de, de una determinada base de datos, en este caso, pues, de la que estamos viendo en pantalla o de la versión simplificada, digamos, del CSEN que vimos hace rato en pantalla, es que tenía la tabla pacientes, la tabla doctores, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejemplo nos sirve como prototipo, digamos, para pues entender que la utilidad de SQL, quizás para llevar a cabo aquí unos ejercicios muy sencillos de utilización o de aprovechamiento
del lenguaje SQL. Y aquí, de hecho, ustedes están viendo una sentencia que ya utiliza dos comandos, dos palabras reservadas que para ustedes son nuevas, que es select y from. Y aquí básicamente con SQL lo que estamos diciendo es que vamos a consultar la tabla etiquetada como pacientes y vamos a seleccionar, asterisco es el comodín para seleccionar todos los elementos de la tabla pacientes, ¿no? Entonces, si hago clic en Run, ustedes pueden, por supuesto, desde sus computadoras llevar a cabo este ejercicio. Si yo ejecuto esta sentencia, pues básicamente lo que voy a obtener, como ustedes pudieron ver aquí en la parte de abajo, pues es como resultado, el resultado más bien de la consulta de la base de datos. Y aquí pueden ver que recuperamos los registros de esa base de datos, con toda su estructura, ¿no? Que era el ID del paciente, el nombre, apellido, sexo, etcétera, ¿no? Aquí lo pueden ver, de hecho, esa sería como la sentencia más simple de SQL, seleccionar todas todos los eh, todos los registros de una determinada base de datos. SQL significa Structured Query Language, o sea, un lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje que utilizamos para interactuar con las bases de datos. Nos va a permitir no solamente consultar, como lo estamos haciendo aquí, la información de una base de datos, sino también insertar información. En lugar de una sentencia select, vamos a utilizar una sentencia, por ejemplo, insert tal valor en tal tabla, ¿no? Modificar también, vamos a poder, por ejemplo, cambiar la información de cada registro con sentencias SQL y, por supuesto, también eliminar información de la tabla, de una determinada tabla con una sentencia SQL. Entonces, si se fijan, es para manipular datos que se almacenan en las tablas de una base de datos. Es como SQL sería como el idioma universal de las bases de datos relacionales, independientemente de cuál utilicen, si es MySQL, si es Postgres, si es Oracle, si es SQL Server, cualquiera que utilicen, siempre van a utilizar el lenguaje de consulta SQL. ¿Por qué es importante aprenderlo? Bueno, pues porque casi todas las aplicaciones modernas usan bases de datos para almacenar información, desde sistemas de salud como el del CECEN hasta pues redes sociales, plataformas de ventas, aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? O sea, SQL es la herramienta que permite consultar y manipular esos datos de forma precisa, rápida, segura. Entonces, dominar o usar, conocer el lenguaje SQL es una importante competencia o habilidad en el campo de las TICs, ¿no? Aquí pueden ver, repito, estamos con el comando, estamos pidiéndole al sistema que seleccione todos los campos de la tabla llamada pacientes. Por lo tanto, obtenemos una tabla con todos los pacientes registrados, incluyendo todos sus datos como nombre, género, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí les tengan alguna duda, alguna pregunta sobre esto que estamos revisando en esta etapa final de nuestro curso. Muy bien, bueno, pues parece que no hay dudas sobre esto. Por aquí Andrés comenta, dice, en mi caso tengo calificación en M3 y M4. Ah, no tengo calificación. Ah, bueno, pues de nuevo, si necesitas revisar la grabación, Andrés, habíamos comentado que en el transcurso de estos próximos días ya tendrían pues las calificaciones correspondientes a M3 y M4 para la actividad integradora, pues dependiendo de la entrega que vayan realizando conforme se van entregando, pues se van evaluando y retroalimentando.
Si alguien, digamos, para el día viernes todavía no tiene su evaluación de alguno de las actividades de algún módulo, les había comentado, por favor, envíen un mensaje ahí al correo que utilizamos para establecer comunicación, que es ahí por favor confírmenme, pero creo que es, recuérdenme, déjenme buscarla para que se las comparta. Aquí les dejo el correo. Por favor, no duden en enviarme cualquier también si les surge alguna duda, alguna pregunta, pues ahí coméntenme, por favor, y con el objetivo claro de que realicen pues todas las actividades pendientes. Recuerden que tenemos hasta el día 28 de abril para finalizar con todas las actividades que estén pendientes. En este punto, pues ya solo queda la actividad integradora, ¿no? Por entregar. Entonces, tienen todavía pues estos días para el cierre de este módulo para llevar a cabo la actividad integradora, que no es otra cosa que la recuperación de todos los esfuerzos que este, pues en cada uno de los módulos, ¿no? Me refiero a el diseño y desarrollo del diagrama entidad-relación, el modelo relacional y el proceso de normalización. En este caso, recuerden, para la actividad integradora debe de quedar hasta la tercera forma normal como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay más dudas, pues agradezco mucho su asistencia a esta última sesión de nuestro curso. Quedo pendiente de sus preguntas, de cualquier comentario y les deseo muy buena noche. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Ah, sí, sí, gracias por la pregunta. ¿Quién fue Arturo, verdad? Sí, sí, Arturo, sí, la grabación quedaría como ya no tenemos un foro de planeación para la actividad integradora, sí tendría que ser en el foro del módulo 4. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto.